Listo. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, compañeras, compañeros del diplomado. El día de hoy vamos a dar continuidad a las temáticas que se relacionan con problemas éticos judiciales eh, y la justicia electoral, ¿no? Eh, la semana pasada, en la sesión del jueves, analizábamos el tema de la praxis judicial electoral, ¿no? Y veíamos cómo dentro del área del conocimiento o del saber de las personas existen desde la filosofía griega pues dos áreas de conocimiento, ¿no? El conocimiento teórico y el conocimiento práctico, que en el conocimiento práctico era donde encontrábamos a la praxis judicial, ¿no? Como entendida como este conocimiento que no es enseñado, sino que es adquirido en el ejercicio de las funciones de un determinado eh, desarrollo profesional, ¿no? Entonces, a partir de esa lógica, ustedes han analizado en la sesión pasada, por ejemplo, nuevas formas de aplicar la ética en el ámbito judicial, ¿no? Por ejemplo, vieron el sentido común y en esta sesión, pues vamos a ver lo que es la razonabilidad, perdón. Entonces, miren, para esta sesión estaban programados dos materiales para analizar, ¿no? Por un lado tenemos la lectura de Wingens, que se denomina Retórica, Razonabilidad y Ética, un ensayo sobre Perelman. Y el otro material era una sentencia de la sala regional especializada relacionada con publicidad en redes sociales, ¿no? Entonces, con este material, pues básicamente vamos a desarrollar el contenido de la sesión, ¿no? Nada más quiero comentarles que, pues en cualquier momento de la sesión, ustedes pueden realizar los comentarios o preguntas que consideren oportunas, ¿no? Como les menciono, la idea de esto es retroalimentarnos entre el grupo, ¿no? Para llegar a justamente un concepto que vamos a ver el día de hoy, que es el del consenso, ¿no? Es decir, el llegar a algún acuerdo desde la construcción de lo colectivo. Entonces, bueno, sin más comentarios adicionales, eh, pues voy a empezar a comentar la lectura de Luke Winkens. Eh, Fíjense que esta lectura es un material complejo porque, por un lado, aborda a autores filosóficos y por otro, aborda a autores sociológicos, ¿no? Entonces, aquí volvemos a ver cómo las disciplinas, las áreas de conocimiento están en una constante interacción, ¿no? En un primer momento, Perelman lo que busca es desarrollar una teoría para explicar la formación de conceptos, ¿no? Y pues lo que dice Perelman es que muchas veces las discusiones que se dan entre personas, entre órganos colegiados, pues está cargado de valores, de cuestiones subjetivas que pueden pues, guiar la discusión, ¿no? Más que de cuestiones objetivas, ¿no? De marcos teóricos que pudieran estar presentes, dice, hay una fuerte carga emotiva en las discusiones. Dice Perelman, dice, pero bueno, estas diferencias
que pueden surgir en las discusiones, al final del día tienen o caen en algo que es propio de la humanidad, ¿no? Y eso es el consenso. Entonces, justamente el filósofo Perelman pues nos dice que hay dos vías para tratar de encontrar ese concepto, ¿no? La primera es forzar a las teorías a ajustar a la acción humana, ¿no? Y esta perspectiva pues nos lleva a unas ciertas posiciones pues autoritarias, un poco impositivas en la conducta humana. Dice, y luego hay otra forma que busca justificar desde la práctica a las teorías, ¿no? Y nos dice Perelman que el riesgo de basarnos en las cuestiones prácticas para justificar las teorías, pues es que puede haber un gran margen donde puedan caber todas las justificaciones posibles, ¿no? Y fíjense que aquí quiero comentarles un asunto, a ver si alguno de ustedes ya lo ha escuchado. Eh, Me refiero a el caso de los exploradores de cavernas. ¿Alguien ha leído, ha escuchado algo sobre eh, este material? Creo que no. Ok. Bueno, esto nos va a permitir hacer un pequeño ejercicio. Miren, el caso de los exploradores de cavernas es un caso de unas personas que se dedicaban a la espeleología. Estas personas estaban registradas en un club de exploradores de cavernas, ¿no? Y decidieron adentrarse a una de las cuevas más peligrosas que, que, que este club tenía registradas, ¿no? Entonces, estos exploradores de cavernas se registran eh, y se dirigen a la caverna, ¿no? Habían bajado algunos metros y se presenta un derrumbe de la caverna. Ajá. Entonces, eh, pues estas personas quedan atrapadas en el interior de la caverna y no hay forma de comunicarse con el exterior. Ajá. Entonces, pues pasan los días y la asociación a la cual están agremiados, pues se advierte esta situación y empieza la búsqueda de estos exploradores de cavernas. Cuando se realizan en el proceso de la búsqueda, pues pasan algunas situaciones desagradables, caen otras personas en los derrumbes, fallecen personas que estaban apoyando en la búsqueda y pues finalmente llegan a la conclusión de que están atrapados en la caverna, ¿no? Y pues empiezan a realizar la consulta a diversos especialistas sobre la posibilidad o los escenarios posibles de sacar a estas personas de la caverna. Acuden a todo tipo de especialistas, ingenieros, médicos, incluso personas del clero, ¿no? Justamente para tratar de valorar pues todas las variables, ¿no? En cuestiones de ingeniería, pues cuánto tiempo tardarían las maquinarias, el personal humano en poder llegar hasta donde estaban los exploradores de cavernas. La parte médica, pues para analizar básicamente el tiempo que tenían
abajo las personas, cuánto tiempo podrían sobrevivir con escaso alimento, cuánto tiempo podrían mantenerse con vida con un determinado nivel de oxígeno, y bueno, todas estas áreas pues dan su opinión, ¿no? La verdad es que les dan un margen aproximado de 11 días, ¿no? Para poder sacar con vida a estas personas. 11 días a partir de que pues cayeron en este derrumbe. Pues empiezan los trabajos, ¿no? Empiezan a abrir la caverna y llegan a tener comunicación con las personas que están, pues, abajo de la caverna, ¿no? Y pues lo que ellos preguntan, ellos platican, ¿no? La situación en la que se encuentran todos los que estaban en la misión, dan cuenta de los alimentos que tienen en sus mochilas para sobrevivir, el estado de salud de algunos de las personas que están, pues, pues bajo los derrumbes, y el escenario es que no los van a poder sacar con vida, ¿no? Pero bueno, hasta ahí se queda la primera parte de la narración, ¿no? La segunda parte tiene que ver con la deliberación o con los acuerdos que se generan al interior de la caverna. Entre las personas que, que están bajo el derrumbe, hay una propuesta que es que ocupen la carne de alguno de los espeleólogos, ¿no? Para que puedan sobrevivir la mayoría de los exploradores. Para ello, pues justamente toman la decisión de quitarle la vida a uno de ellos. Ocupan una metodología que estaba pegada al azar, ¿no? Es decir, quien pudiera sacar la vara más pequeña, pues era la persona que iba a perder la vida. Esta decisión la toman 5 días antes de que de que se acaben los 11 días que les habían dado todos los especialistas para salir de la caverna, ¿no? 5 días antes. Y pues realizan el ejercicio, ¿no? Privan de la vida a una de las personas, se alimentan de su carne y a los pocos días logran rescatar a las personas, ¿no? Ustedes se imaginarán que el efecto inmediato pues fue llevarlos a una recuperación médica y de inmediato a una corte de justicia. Y entonces, pues ahí el dilema que se presenta en este caso de los exploradores de cavernas es si eran culpables o se les debería de declarar inocentes, ¿no? Entonces aquí empieza el ejercicio. ¿Quién de ustedes considera que son culpables? O alguien que me quiera dar su opinión de por qué los podría considerar culpables. Alejandro, ¿alguna idea? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, por un momento, pues sí estarían cometiendo un delito, ¿no? El delito de homicidio, ¿no? Es el que priva de la vida a otra persona, ¿no? Pero sin embargo, pues hay un tema más de necesidad, ¿no?
que no hay otra, bueno, comentaba que no hay alimentos, ¿no? Y fue una decisión que hicieron de manera democrática, ¿no? Sabían las consecuencias, ¿no? De lo que pudiera pasar, y cualquiera de los que estuvieran dentro de la caverna hubieran tomado ese lugar o estuvieran en ese lugar. Ok. Entonces, ¿tú los declararías inocentes? Este, Primera parte, bueno, culpables por el tema de lo, pero yo creo que sí culpables, pero hay un tema de necesidad, ¿no? Ok. Bueno, a ver, vamos a ver a una compañera. Eh, Beatriz. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Mire, Beatriz. yo sí estoy de acuerdo con lo que comenta el compañero, pero también está la cuestión de que, bueno, se hizo democráticamente, fue decisión de todos hacer ese ejercicio. Entonces, las personas no manifestaron en ningún momento el que no está, que estaban en desacuerdo con lo que se está proponiendo. Sin embargo, pues también estaba la necesidad de supervivencia, ¿no? Porque pues no tenían alimentos y pues por esa parte, sí, ellos trataban de preservar la vida de las personas que más se pudieran, es lo que entiendo del caso. Entonces, eh, pues ahí ellos no sabían cuándo iban a ser eh, iban a ser rescatados y pues sí, privaron a una persona de la vida, ciertamente. Entonces, sí hay cierta ponderación, considero, por esa parte, por lo que es la preservación de la vida, es mi punto de vista. Ok, entonces culpable con atenuantes, ¿no? Ok. Nadie los considera inocentes. Nadie dice, no, pues actuaron bien, actuaron. José Ángel. Sí, aquí estamos. ¿Alguna idea, José Ángel? ¿Tú no los consideras inocentes? No, me queda claro todavía. Disculpa, no, tengo mis dudas. Ok. Bulmaro, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a las compañeras, compañeros. Buenas tardes, Bulmaro. A lo mejor inocentes, no, ¿verdad? Pero yo creo que debe hacerse o el juzgador debe hacer un análisis sobre, digamos, no sé si se puede decir un análisis cuantitativo, ¿no? Es decir, una vida, eh, desde luego siempre es valiosa, pero pues 5 o 10 son, creo que podrían ser más valiosas en relación con esa vida que podríamos sacrificar, ¿no? En aras de poder salvar a las demás. Digo, yo no sé cómo se llamaría ese análisis que podría hacer el juzgador, digo, no, para no considerarlos como eh, culpables, pero además, ¿qué otra salida podría haber? Qué otra solución, no? Si es la única, pues a lo mejor sí, eh, digamos, digo, son aspectos que se podrían considerar. Gracias. Sí, Bulmaro, muy bien. ¿Alguien más? A ver, algún compañero que no lo he escuchado. Azair. Azair, ¿algún comentario?
Bueno, creo que no. Miren, esta lectura del caso de los exploradores de cavernas, más que el asunto tiene que ver con la deliberación de los jueces que aparecen en la lectura. Se trata de justamente un ejercicio donde hay diferentes cargas emotivas en el análisis de los jueces, ¿no? También es una lectura que muestra desde diferentes enfoques, digámoslo así, el origen teórico, el origen práctico de los discursos judiciales. Ajá. Fíjense, había un ministro que él era un jurista tradicional, ¿no? Que decía que en el estado en el que se había dado los hechos, el estado era muy estricto o muy claro, muy preciso en la norma penal, ¿no? Que toda persona que privara de la vida a otra persona era merecedor de una pena, ¿no? Penal. Entonces, pues este ministro muy positivista, ¿no? Muy apegado a la literalidad de la norma, votó a favor de que fueran, pues, castigados, ¿no? Pero hubo otros ministros, ¿no? Que, por ejemplo, hubo un ministro que decía, pues, que la naturaleza de los hechos permitía solicitarle al gobernador del estado que les pudiera dar el indulto político, ¿no? Dadas las circunstancias, dada la no voluntariedad de las acciones que habían sucedido, este ministro decía, pues, ¿por qué lo tenemos que decidir nosotros, no? ¿Por qué no resolvemos en el sentido de que lo decida el Poder Ejecutivo, ¿no? Cuando puede él darles un indulto por el contexto en el que se dan los hechos. Entonces, este ministro vota, no por declararlos culpables ni inocentes, sino por darle una salida política al asunto, ¿no? Aquí el tema es el papel del Poder Judicial, ¿no? Cuando hay esta salida. Luego, había otro ministro que estaba más orientado al derecho natural, ¿no? Más que al derecho positivo, hablaba de un estado de naturaleza en el que se habían encontrado las personas al derrumbarse la caverna. Y lo que decía este ministro es que una vez que ellos quedaron digámoslo así, separados del exterior, ellos se encontraban en un estado de naturaleza donde el Estado, digámoslo así, el Estado público, pues no tenía competencias para poder sancionar estas actividades, ¿no? Entonces, fíjense, desde el derecho natural había una posición de no ser competentes para poder castigar o dejar libres a estas personas. Había otros ministros que, por ejemplo, fundaron o desarrollaron sus argumentos en la discusión para justamente relacionar estos hechos con otros precedentes, ¿no? Aquí vean otra posición más que normativa, más que del estado de naturaleza, la cuestión de los precedentes. Y entonces, por ejemplo, este ministro ponía el ejemplo de que si un carro, por ejemplo, se queda parado en una plaza, ¿no? O en el centro de la ciudad por bloqueos, manifestaciones públicas, ¿no? Y hay una norma que dice que no te puedes estacionar
en la plaza, en las calles centrales, ¿no? Pero suceden este tipo de manifestaciones, ya la Corte había emitido pronunciamientos respecto de que no se era culpable en esas circunstancias, ¿no? Y entonces, retomando estos precedentes, pues lo aplicaba a este nuevo caso, ¿no? Entonces, finalmente llegaron las demás votaciones, algunas muy parecidas a las previas. Hubo ministros que, por ejemplo, dada su confusión o dada su debate interno, ¿no? Respecto del tema, prefirieron abstenerse, ¿no? La abstención de votar y de poder decidir el caso, ¿no? En alguno de los dos sentidos. Entonces, les mencionaba este caso, ¿no? Porque justamente ellos tenían que construir un acuerdo, ¿no? A favor o en contra, pero pues al final del día un consenso. Y ese consenso, pues justamente estaba cargado de estas cuestiones emotivas, ¿no? De si son culpables, si tenían una verdadera necesidad, si abusaron, por ejemplo, del tiempo, ¿no? Que debían de haber esperado más tiempo para asesinar a una persona y comer de su carne, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde se junta estas valoraciones respecto de un mismo acontecimiento, ¿no? Pero fíjense, hasta ahí el caso de los exploradores de cavernas. Lo que nos sigue diciendo Perelman es que al final de estos ejercicios de deliberación, de valoración de las cargas emotivas, ¿no? Tiene que llegar un elemento de aceptación, ¿no? Un elemento de aceptación que debe de estar fundado en proposiciones racionales. Es decir, aquí lo que nos dice Perelman es, lo que es evidente es por ello racional, pero lo que no es evidente no está, por esta sola razón, privado de racionalidad, ¿no? Es decir, si ahorita nos llegara este asunto a nuestras manos, ¿no? Con nuestras reglas, con nuestro marco jurídico, ¿no? Con esta idea de protección de los derechos humanos. No sé si para ustedes sea igual de confuso o exista esta idea de que algún resultado sea evidente. Cintia, ¿algún comentario? Laura, ¿algún comentario? Si existe, si es evidente o no respecto al caso que nos planteó, respecto a... Sí, ¿tú crees que había algo evidente en esta narración? ¿O crees que había, digamos, cuestiones que permitían poner en duda la culpabilidad, por ejemplo? Yo creo que sí existían circunstancias que ponen en duda la culpabilidad, ¿no? El consenso para llegar a dictar la culpabilidad en este caso, porque sí, algunas posturas fueron muy positivistas, ¿no?
Sin embargo, el contexto y las circunstancias en que se suscitaron los hechos, pues implica una ponderación, porque realmente no se cometió el acto de privar de la vida a otros solamente por esa finalidad, sino había una finalidad de supervivencia, ¿no? Ok. Y entonces, con esas singularidades en este caso, implicaría sancionarlos por querer sobrevivir, ¿no? O sea, declararlos culpables implicaría a lo mejor, un poco injusto, porque dadas las circunstancias, lo que únicamente que pretendieron entre ellos fue sobrevivir el mayor número posible. Entonces me parece que no sería, pero no sería del todo tan evidente de que son culpables, si no hay circunstancias que podrían poner en tela de juicio esa decisión. Y al ponerse en tela de juicio, me parece que entonces caemos en lo no evidente, o a lo mejor en lo, ahí sí ya no estoy tan segura si lo no evidente es lo irracional o lo no racional de lo que habla el autor, ¿no? Ahí sí ya no sé, pero me parece que en el caso no es tan evidente llegar a ese consenso de culpabilidad, ¿no? Pero ya entraríamos a otra perspectiva, a lo mejor más justnaturalista, ¿no? Parece. Ok, ahorita lo vemos, Gracias. Laura. Jonathan, adelante. Buenas tardes, doctor. Yo Buenas creo que tardes. este tipo de casos son muy subjetivos. Por ejemplo, el tema de los crímenes de guerra. Hemos visto a lo largo del último siglo cómo generalmente el ganador nunca es castigado y ni acusado por crímenes de guerra. El ejemplo está en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lanza una bomba en Japón, destruyen 2 poblaciones con cientos de miles de muertos y no fue un crimen de guerra, porque ellos decían, si no parábamos la guerra, iba a haber más muertos, lo cual es totalmente subjetivo y está pues en un halo de culpabilidad o no, totalmente fuera de toda proporción. O un ejemplo más cercano. Eh, Quiero aclarar, no estoy de acuerdo con Rusia en nada de eso, pero sí me llama mucho la atención de que si Rusia invade un estado, inmediatamente acusan a Vladimir Putin de criminal de guerra. Pero si Estados Unidos invade un estado como en Irak, como en Afganistán y otros países que no nos queda a veces hasta con operaciones ahí encubiertas, ellos nunca son criminales de guerra, porque tienen el pretexto de salvadores de la democracia, de que nos va a ir peor, que tirar la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, siento que este caso es de ese tipo. O sea, son casos muy subjetivos que, dependiendo la circunstancia de tiempo, el momento histórico, etcétera, se puede dar una culpabilidad o no. Ok, Jonathan, muy bien. Mira, fíjate que Perelman en la lectura introduce un elemento que es lo necesario o innecesario de, de que suceda alguna conducta, ¿no? Y justamente en este criterio de necesidad es que Perelman fundamenta o diferencia entre dos grandes conceptos, lo racional y lo razonable. Ajá. Parten de la misma raíz, ¿no? Pero tienen sentidos distintos. Mira, el concepto de racional, ¿no? Perelman lo acota a aquello que, que se debe de demostrar, ¿no? Aquello que se debe de comprobar, ¿no? Que era necesario y por lo tanto debió de haber sucedido, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, algo que justamente muchas veces exigimos cuando hay una situación de guerra, ¿no? Que se demuestre lo racional de estas circunstancias, ¿no? Es decir, ¿por qué Rusia tiene que invadir Ucrania? ¿O por qué Estados Unidos invade algún otro país, ¿no?
Entonces, bueno, ahí está el aspecto de la racionalidad. Y luego hay otro concepto que también mete Perelman, que es lo razonable. Es decir, aquí viene a decirnos que hay conductas que más que ser demostradas, están bien argumentadas o que tienen un argumento que les permite incluso justificar su innecesariedad, ¿no? O sea, de que no son necesarias, pues. Entonces, fíjate, lo racional te lleva a verificar a través de medios que algo se requiere. Y lo razonable tiene que ver más bien con cuestiones argumentativas, con cuestiones que tienen que ver con la comunicación que se genera en una misma sociedad. Entonces, si la sociedad está acorde o está de acuerdo con los argumentos que se dan para que suceda algo, entonces aquí es donde vamos a tener el hecho de que una guerra, por ejemplo, puede ser razonable, ¿no? Aunque esté mal, para la sociedad o para el mundo en su conjunto, puede tener un argumento que respalde la presencia de los hechos, ¿no? Aquí es donde viene el tema de la razonabilidad, ¿no? Que justamente está en nuestro tema del día de hoy. El cómo nosotros en los órganos judiciales o jurisdiccionales ocupamos este nivel esta herramienta metodológica que es la argumentación para poder sustentar que una conducta es ética o no es ética. Ajá. Entonces, justamente para poder defender alguna situación de la que ustedes quieran, pues justamente hay que generar consensos a partir del diálogo entre los individuos y, como dice Perelman, los auditorios, ¿no? ¿Cuáles son los auditorios? Dice Perelman, pues pueden ser auditorios internos, es decir, cuando la propia persona hace un ejercicio de autorreflexión y se convence de que algo es necesario, ¿no? O aunque sea innecesario, debió de haber sucedido. Ajá. Y después viene los otros auditorios, cuando ya hablamos con nuestra sociedad o con otros colectivos, ¿no? Aquí estoy pensando en materia electoral, estamos hablando con los militantes en las precampañas, con los votantes en las campañas, ¿no? Estamos hablando con los jueces en los medios de impugnación y estamos hablando también con los medios de comunicación respecto de los resultados de la actividad jurisdiccional que se den en un determinado proceso electoral, ¿no? Eso es básicamente de lo que nos habla Perelman en la lectura retórica, razonabilidad y ética, ¿no? Lo que nos dice Perelman como conclusión es que cuando generamos este diálogo a través de argumentos, ya sea con nosotros o con la sociedad, lo que estamos generando es básicamente crear una conciencia de determinados conceptos, ¿no? Y esto, esta forma de actuar a través de conceptos que tienen un consenso en una sociedad es básicamente la actuación a través de símbolos, ¿no? Y dice Perelman, uno de los mayores símbolos de esta actividad es que la sociedad es una sociedad pensante, ¿no? Algo que, por ejemplo, también desde otros sociólogos, ¿no? Como Max Weber, se planteaba como la acción mentada, ¿no? Esta acción que siempre tiene una reflexión previa respecto de los efectos que pueden suceder
de acuerdo a nuestras conductas, ¿no? Entonces, este es el primer acercamiento que tiene Perelman al concepto de razonabilidad y ética, ¿no? Y es lo que está plasmado en la lectura que hicieron ustedes para esta sesión. Ahora, el segundo documento es el expediente SRE-PSL 20/2019. ¿Alguien tuvo oportunidad de leerlo? Doctor, Creo que no. ¿dónde lo enviaron? Yo la verdad desconozco, no lo Mira, leí porque no sé dónde. venía en el programa que les mandaron, cuando les mandaron sus contraseñas y su usuario, Ah, ok. ahí venía un Ahí. programa. Y en ese programa viene desglosado por materia, los materiales que sirven para Ah, estudiar ok. o para abordar las temáticas que se están desarrollando en el diplomado. Ok, una disculpa, yo sí, se me fue. No te preocupes, Jonathan. Pues mira, parte de esto, yo también traigo el asunto, ¿no? Para comentárselos, para, digamos, interactuar con ustedes. Entonces, pues bueno, aquí la recomendación sería que después de la sesión pudieran consultar estos materiales para una futura evaluación o algo que no sé si les vayan a aplicar algún examen o algún cuestionario al final, pero ustedes pues tengan los elementos necesarios. Ok, Tengo dos gracias. manos levantadas. A ver, Alberto, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, di una lectura de manera muy rápida, además la sentencia es muy corta, el asunto se ve muy interesante, es una publicación en Twitter y a mí lo que me llamó mucho la atención fue todo el estudio que hace la sala, indicando y partiendo pues de cuestiones muy básicas sobre qué es Twitter, cómo se maneja, algo que también pues ellos señalaban que pues no son expertos digitales, sin embargo pues tienen que meterse también a ello pues para resolver esta parte o lo que se refiere a la cuestión del derecho, ¿no? Es una publicación que realizó un candidato y es muy interesante el análisis porque al final pues determina la sala que no vulneró el modelo de comunicación política en virtud de que había espontaneidad también del candidato, de que no se aprovechó. Eso hace referencia a una imagen de una serie muy famosa de Juego de Tronos, que tomó tipografía, tomó también algunos elementos visuales muy característicos de la serie, aprovechó que era el final de la serie para para publicar la imagen y con ello pues tratar de beneficiarse. Al final determina la sala que pues todo fue muy espontáneo, que no hubo algún beneficio más allá de lo que estaba en Twitter, toda esta parte, y que pues no podía aceptarse la versión o lo que señalaba la queja de que se estaba beneficiando de la serie, que estaba haciendo uso indebido de la marca, ¿no? Que era más lo que señalaba y de que no hacía referencia a que era candidato también a gobernador. Pues está muy interesante, la verdad no tuve oportunidad de leer a lo mejor todo lo demás, sino nada más lo que abarca la sentencia, y pues a mí sí me llamó mucho la atención, sobre todo específicamente que pues ya como juzgadores, pues también tuvieron que meterse a analizar elemento por elemento de cómo se integra la red social y cómo se puede comunicar políticamente. Ok, muy bien, Alberto. Laura. Sí, sí, pues nada más yo creo que resta comentar de la resolución, que la denuncia señalaba que se hizo en la propaganda electoral, sí, se hizo uso de una marca comercial, ¿no? Que se trataba veladamente de propaganda comercial, con uso de una marca comercial, lo que le generaba una indebida ventaja, ¿no? Una indebida ventaja en este proceso electoral. Sin embargo, pues sí, del análisis que hace la sala,
pues señala que el uso de las redes sociales, de las tecnologías de comunicación, pues tienen una dinámica y una vida propia que implica una interacción entre los usuarios de manera horizontal, y eso implica pues que se puedan dar el uso de estas herramientas para tener una comunicación mucho más fluida, con dinámicas propias de estas redes sociales, pero que como no era una propaganda que se había utilizado en forma continua, donde se desprendiera de verdad una estrategia que se hiciera uso de esta marca comercial, sino fue espontáneo, ¿no? Fue espontáneo y no fue reiterado ni se vislumbra una estrategia. Por eso, pues, la espontaneidad en el uso de estas redes sociales, pues, no implica que realmente tuvo una ventaja indebida, ¿no? Por eso, pues, no sancionan esta propaganda electoral. Muchísimas gracias, Laura. Sí, miren, efectivamente se trata de la elección extraordinaria en Puebla. Había un candidato común de los partidos, de varios partidos políticos, ¿no? Y el partido político que impugna esta propaganda electoral es el partido político Morena, ¿no? Aquí algo que, si ustedes se fijan en la narrativa del partido político Morena, ellos, hay algo que se relaciona con la lectura de Perelman, ¿no? Lo evidente de los hechos, ¿no? Ellos describen los argumentos, ¿no? Respecto de que resultan evidentes y nada controversiales los hechos, ¿no? De que, primero, la cuenta de Twitter era del candidato común. Dos, el candidato había afirmado que él había subido el Twitter a su red social. Tres, era evidente que estaba escrito por el candidato común la marca digámoslo así, de la empresa que promociona esta serie exitosa en HBO, ¿no? Después había elementos que se relacionaban con la aspiración a gobernador del candidato común en Puebla, ¿no? De Enrique Cárdenas era el actor que estaba en esta sentencia. Entonces, ellos a partir de estos hechos evidentes, ¿no? Que, como lo mencionan, ellos solicitan que se sancione a Enrique Cárdenas por haber hecho una propaganda electoral que no se apega a la normativa electoral. ¿Qué es lo que dice la Sala Regional Especializada? ¿No? En primer lugar, como bien lo señaló Alberto, empiezan a generar un consenso con el lector de la sentencia, ¿no? Respecto de los cambios que está teniendo la comunicación política en nuestro país, ¿no? Nos dice que la comunicación política en la actualidad está vinculando no solo los aspectos, digámoslo así, del proceso electoral, ¿no? Las aspiraciones políticas del candidato, sino que en la actualidad es muy común y sucede con mucha frecuencia que los candidatos empiezan a vincular cuestiones personales, ¿no? Con las campañas electorales. Entonces nos dice, es muy común en la actualidad que los candidatos, por ejemplo, muestren
parte de su vida personal, ¿no? Cuestiones de su persona, sus gustos, ¿no? El hecho de manifestar, por ejemplo, que les gusta una determinada película, una determinada serie, ¿no? Entonces, por ahí empieza la sala regional especializada a generar un planteamiento de cómo ha cambiado la comunicación política. Después empieza a analizar cada uno de estos elementos que da por evidentes el partido político Morena y los va analizando, ¿no? Primero, lo que dice es que si bien la cuenta de Twitter aparece el nombre del candidato, por más evidente, y aquí es otra vez el tema de Perelman, ¿no? Por más evidente que sea un hecho, lo tiene que verificar el Tribunal Electoral, ¿no? Y entonces aquí justamente lo que señala la sentencia es que la sala regional especializada verificó que efectivamente la cuenta fuera del candidato común a la gobernatura de Puebla, ¿no? Después dice que esta propaganda pues no, o sea, no genera una confusión en el electorado, ¿no? Porque lo que decía Morena es que al ocupar elementos de publicidad empresarial, ¿no? Lo que se confunde es si la propaganda es parte de la campaña electoral o o son elementos aportados con recursos de la empresa, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice la sala regional especializada es que pues no hay evidencia, ¿no? De que se hayan aportado elementos desde la empresa que promociona esta serie para la candidatura del candidato común, ¿no? Y fíjense, algo que a veces cuando leemos de una primera leída la sentencia no nos fijamos, ¿no? Pasamos las imágenes hasta que la sala, por ejemplo, nos especifica la imagen y nos dice del Twitter que publicó el candidato, se observa que es un mensaje de WhatsApp que le manda a uno de sus alumnos de la licenciatura de diseño y le dice al candidato, los alumnos de licenciatura elaboraron este material, ¿no? Y entonces él comparte el dibujo, bueno, no el diseño, ¿no? Con el mensaje del alumno de la licenciatura de diseño. Y entonces aquí es donde la sala justamente considera que hay argumentos que permiten señalar que no fue una propaganda construida desde la campaña, ¿no? Sino que fue un elemento que surgió desde las comunicaciones que se dan entre los alumnos y el candidato que aspiraba a la gubernatura, ¿no? Entonces, fíjense, en cuanto a las cuestiones previas, algo que les quiero mencionar textualmente, dice la sala regional especializada, las redes sociales no deben juzgarse siempre y de manera indiscriminada, sino que se deben verificar las particularidades de cada situación, ¿no? Esto es un elemento. Dice, la propaganda electoral no debe tener señas, expresiones, símbolos o características distintas que la hagan idéntica o similar a la difundida por una marca comercial, ¿no? En este caso, la referencia que escribió el candidato común en su Twitter, pues simplemente hacía referencia a la parodia que estaban realizando sus alumnos, pero nunca
tuvo una mención respecto de apoyo o algo que se diera desde la empresa a su candidatura. Entonces, miren, en 19 hojas que abarca la sentencia, pues se hace un estudio muy concreto de lo que es las redes sociales, ¿no? Y al final de la sesión, ¿no? De la sentencia, por ejemplo, hay algunas expresiones donde se habla de la razonabilidad de este asunto, ¿no? Dice, para esta sala especializada, el tuit con referencia a Juego de Tronos es una forma casual de utilizar el entorno comunicacional que ofrecen las redes sociales de una manera razonable, sin que veamos un uso indebido de la marca comercial que vaya en contra de las normas de la propaganda electoral, ¿no? Y fíjense la construcción que hacen o la serie de argumentos que señala la sala regional especializada para justificar este razonamiento. Dice, detrás de la publicación se observa esta cadena de acontecimientos. Dice, un alumno o alumna diseñó la imagen y se la envió al candidato vía WhatsApp. La fotografía no tiene logos del canal de televisión HBO o de Juego de Tronos. El candidato decidió compartirla con la comunidad tuitera. En su mensaje expresó el asombro que le generó la imagen porque la relaciona con la serie de televisión Juego de Tronos, al decir, me sacaron una carcajada con esta imagen de Juego de Tronos, ¿no? Luego, más adelante, fíjense, dice la sala regional especializada, dice, esto no significa ni decimos que en automático su comunicación fue exitosa. Dice, porque también hay una capacidad destructora en las redes sociales. De ahí que el efecto positivo o no de ese tuit depende de cada una de las personas que lo vieron. Ajá. Aquí viene el tema de la razonabilidad, ¿no? El hecho de que cada mensaje electoral es un discurso de una persona hacia un auditorio. Y entonces, en ese diálogo es que se puede generar un consenso o una diferencia. ¿Sí? Aquí está la lectura de Perelman en este pequeño párrafo. Dice, sería desproporcionado y fuera de lógica asumir que todo mundo reaccionó igual. La publicación pudo pasar desapercibida entre quienes no conocen la serie y entre quienes son seguidores de Juego de Tronos. Pudo crear empatía, identificación, pero también desagrado, contrariedad por la comparación que se hizo del candidato o un sinfín de supuestos más. Dice, por eso vemos razonable que el candidato a la gobernatura de Puebla decidiera en ese tuit referir a Juego de Tronos como un evento de la vida cotidiana que acaparaba la atención de la gente para subirse al tema y ser parte de él, motivado, como dijo, por un diseño que su alumno le obsequió. Fíjense, otro elemento de la razonabilidad de la sentencia. Dice, los argumentos que planteó en otra sentencia la Sala Superior son útiles para confirmar la posición de esta sala. En cuanto a la razonabilidad del tuit que publicó el candidato, quien utilizó el nombre de la serie televisiva Juego de Tronos en forma casual, producto de la conversación o interacción que empezó como respuesta a su alumnado. Es decir, no vemos indicios de una actividad premeditada o que llame la atención por una frecuencia atípica en el uso de la serie. Ajá. Fíjense, aquí ya nos da elementos para decir en qué situaciones hubiera resuelto diferente la sala, ¿no?
Es decir, por ejemplo, si en el dibujo de los alumnos, por ejemplo, hubieran estado las marcas de la serie o de la empresa que transmite el Juego de Tronos, ahí hubiera sido distinto, ¿no? O, por ejemplo, que la frecuencia con la que se hubiera difundido el diseño, ¿no? Hubiera sido algo atípico, ¿no? Y esto, por ejemplo, me lleva a comentar, por ejemplo, el caso de la pelea de Juan Manuel Márquez contra Pacquiao, ¿no? Justamente en un proceso electoral en el estado de Michoacán, ¿no? Donde sale el boxeador Márquez con un calzoncillo, ¿no? Con el logo de un partido político a pelear ese día contra el pugilista Pacquiao, ¿no? Aquí fíjense, el hecho es que esa imagen del logo del partido político se transmitió por una televisora nacional, ¿no? Y también por repetidoras del estado de Michoacán, ¿no? Entonces, estando en proceso electoral, justamente lo que impugnaron en esta pelea, pues fue justamente el hecho de esta reiteración frecuente en la que se estuvo transmitiendo el logo del partido político en un evento de cobertura nacional, ¿no? ¿Qué hizo el Tribunal Electoral cuando conoció de esta sentencia? Pues solicitó, por ejemplo, estudios de las repetidoras de la señal de la pelea para tratar de identificar el impacto que tuvo esta pelea, ¿no? En el caso de Twitter, ¿cuál podría ser alguna de las medidas para saber cuál es el impacto, ¿no? Pues habría que ver, por ejemplo, cuántos seguidores tiene el candidato común, ¿no? ¿Cuántos de esos seguidores, por ejemplo, tienen agregado, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no? Como parte de sus seguidores, ¿no? Y entonces ahí podríamos ir tratando de hacer un estudio cuantitativo, ¿no? Para medir la determinancia de la afectación, ¿no? Sin embargo, fíjense aquí como la sala regional especializada en la discusión determina que fue una conducta razonable, ¿no? Que apegada a las nuevas políticas de la comunicación y que no tuvo elementos empresariales que la pusieran a la propaganda electoral como algo violatorio de la norma, no entra a este estudio, ¿no? Porque ya hay una razonabilidad de los hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, al discutir el último argumento del partido político Morena, que por ejemplo decían que había aportaciones indebidas desde el extranjero, ¿no? A una campaña política local, pues dice la sala regional, eso podría ser parte de la fiscalización, ¿no? De una campaña electoral, pero como ya determinamos la razonabilidad de los hechos, esta sala regional no procederá al análisis de estas cuestiones financieras, ¿no? Textualmente dice, finalmente respecto de la acusación que se usó mal el financiamiento público porque se destinó a incrementar la popularidad de la serie, y dos, que existe una aportación indebida de personas morales provenientes del extranjero, esto sería en todo caso un tema de fiscalización, pero como la publicación fue razonable, no consideramos necesario comunicar esta sentencia a la autoridad encargada de fiscalizar los gastos de campaña de las candidaturas a la gubernatura de Puebla. Ajá. Entonces, vean cómo en esta sentencia la sala regional especializada ocupa
pues el concepto de razonabilidad, ¿no? De una conducta para resolver una controversia electoral, ¿no? ¿Qué hizo, en términos ya de conclusión, ¿no? ¿Qué hizo la Sala Regional Especializada? Pues creó un discurso, ¿no? En el que nos convence de el cambio en las comunicaciones político-electorales, ¿no? Nos convence de la no evidencia de los aspectos que que señalaban los actores, los promoventes, ¿no? Y después va analizando los elementos que, como dice Perelman, permiten llegar a un consenso, ¿no? Respecto de la legitimidad o la legalidad de las conductas impugnadas, ¿no? Y entonces, por unanimidad, resuelven que el candidato común, Enrique Cárdenas, y los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano no vulneraron las normas electorales sobre propaganda electoral, ¿no? Esto, fíjense, pues se resolvió en el año 2019, ¿no? Las redes sociales son un tema novedoso, un tema que, como diría Perelman, son asuntos prestigiosos, asuntos confusos, ¿no? Que todavía no generamos teoría, todavía no generamos muchos precedentes jurisdiccionales, o sea, en la sentencia apenas si se mencionan, creo que tres sentencias, ¿no? Relacionadas más o menos con redes sociales, pero es un tema, digámoslo así, novedoso de un nivel que permite generar diferentes argumentaciones, ¿no? Ahora, en esta sentencia también, por ejemplo, si ustedes lo observan, por parte de los promoventes, está un discurso de racionalidad, ¿no? Unos elementos que tratan de demostrar aspectos evidentes que no permitan abrir una discusión, ¿no? Entonces, nos da pruebas, ¿no? Nos da fotografías, nos da declaraciones, nos dice, es que todo esto son hechos evidentes, ¿no? Y después viene la otra parte. O sea, ahí está lo racional, lo que intentan volver racional, y después viene la parte donde se hace la razonabilidad, ¿no? El generar este cambio, ¿no? De lo evidente a lo no evidente, o de lo necesario a lo no necesario, de lo probado a lo argumentado, ¿no? Ese es, creo yo, desde estos elementos que nos ofrece el programa del diplomado para pues ver lo que es la razonabilidad en materia electoral y principalmente en cuestiones que tienen que ver con la conducta de las personas en los procesos electorales, ¿no? Acuérdense que justamente algo que busca este diplomado es pues buscar cómo fomentar buenas prácticas, ¿no? Desde los diferentes actores políticos a partir de la ética, ¿no? A partir de estas herramientas de sentido común, de razonabilidad, ¿no? De diferentes corrientes de la filosofía para llegar a un convencimiento de lo que son las buenas prácticas. ¿Alguien de ustedes tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que
se les haya quedado en el tintero de la sesión pasada y de esta sesión. Adolfo, estuviste muy callado las 2 sesiones. No, ninguna duda, maestro. De acuerdo, Adolfo. Bulmaro, adelante. Gracias, doctor. Bueno, en la materia electoral hay muchas sentencias polémicas propias por la naturaleza del derecho electoral. Y creo que lo que faltaría, lo que le falta al tribunal, a lo mejor es explicar de manera muy sencilla a la ciudadanía esto que usted nos está diciendo, ¿no? De por qué, o sea, por qué una decisión se toma, porque en la población en general, la ciudadanía, pues, si no se explica, pues aparentemente, es muy fácil cuestionar las sentencias, es muy fácil, digamos, en el imaginativo colectivo, es muy fácil desacreditar el trabajo que hacen las autoridades electorales y, bueno, particularmente al resolver el tribunal electoral. Creo que sí, a lo mejor en el sector de la academia, entienden cuáles son las razones de la autoridad electoral, jurisdiccional electoral, pero lo importante también es hacia afuera, hacia la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿no? Que deben de contar con estos elementos para poder tener una visión mucho más crítica de la labor que hace el tribunal al momento, por supuesto, de resolver temas de este tipo, ¿no? Que a veces no están muy bien regulados como las redes sociales, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Bulmaro. Sí, mira, efectivamente, luego llegamos a tener asuntos, ¿no? Donde, por ejemplo, circulan en redes sociales fotografías, ¿no? No sé, de algún camión o de algún carro del gobierno, ¿no? Cerca de alguna manifestación, de alguna, o de conductas donde, por ejemplo, están entregando despensas, ¿no? Y entonces, desde la crítica hacia el trabajo jurisdiccional, dicen, es que cómo pudieron validar una elección si estaban las fotografías, estaba la gente entregando o recibiendo la despensa, ¿no? Y entonces, justamente, el trabajo que hay que hacer en las sentencias en un primer momento, pues es justamente este fenómeno de quitar lo evidente desde la óptica de lo que están viendo la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues hay que, por ejemplo, empiezan las sentencias diciendo, a ver, de las fotografías no se desprende que, por ejemplo, sea del partido político que estaba teniendo el cierre de campaña, ¿no? O que, por ejemplo, el lugar donde se aparecen en las fotografías y que dicen que corresponde a una calle, por ejemplo, de alguna colonia, pues efectivamente no corresponde a la misma, ¿no? Por ejemplo, en los espectaculares, antes de que se les pusiera el código de identificación de los espectaculares, muchas veces se presentaban fotografías de espectaculares diciendo que correspondían a otra entidad federativa, ¿no? Y entonces había que hacer este trabajo de decir, a ver, estás probando, ¿no? Estás acreditando o racionalizando cierta narrativa desde ciertas pruebas, pero ya en el análisis de las imágenes, en el análisis de los discursos que se transcriben de audios y todo esto, no corresponden a la elección que se está impugnando.
¿no? Y entonces ahí ciertamente necesitamos este primer trabajo. Y segundo, como bien lo dices, el trabajo de divulgar estas herramientas de la razonabilidad en el público en general, ¿no? Porque muchas veces lo que llega a la ciudadanía, a los votantes, pues es simplemente el resolutivo final, ¿no? El tribunal confirmó los actos impugnados, ¿no? O declaró improcedente tal situación, ¿no? Pero, pues, hemos tratado de hacer este esfuerzo que comentas, Búlmaro, respecto de difundir este razonamiento, ¿no? Estos ejercicios a través de, por ejemplo, infografías, ¿no? Imágenes pequeñas con diagramas de cómo razonó la sala superior un asunto, los argumentos que consideró, ¿no? Y los criterios que finalmente se determinan. También, por ejemplo, hemos publicado libros que justamente se llaman así, líneas jurisprudenciales en materia electoral sobre libertad de expresión, propaganda electoral, candidaturas independientes, pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Donde justamente lo que tratamos de mostrar, ¿no? a los lectores, pues es este hecho de que hay una construcción social de los criterios de la sala superior y que hay una discusión con los diferentes actores, ¿no? Por ejemplo, pueblos indígenas. El Tribunal Electoral estaría realizando una política incorrecta si impusiera sus sentencias, ¿no? Si le dijéramos a la comunidad indígena, para el proceso electoral 2024 vas a ocupar redes sociales y vas a ocupar las aplicaciones de celular para confirmar el apoyo, o vas a realizar tus asambleas por videoconferencia, ¿no? Algunos aspectos así, pues si quieren ustedes, pues muy, muy difíciles de cumplir, ¿no? Pero si no trabajamos con las comunidades indígenas, estos nuevos contextos, esta evolución del derecho electoral, pues difícilmente lo vamos a poder implementar, ¿no? Entonces, justamente esa es la finalidad de estos trabajos, de estos diplomados también. Es un poco el hecho de que ustedes cuando lean una sentencia, cuando, no sé, veo compañeros que están en oficinas, ¿no? Al compañero que trabaja en el INE, pues seguramente va a leer sentencias del tribunal y puede identificar a partir, por ejemplo, de esta sesión, ¿no? Cómo justamente se puede observar en las sentencias estos diálogos, ¿no? Que hablan con los actores, hablan con nuevas teorías de la comunicación política y hablan también, o sea, aquí todos ustedes lo pueden ver, cómo hay un mensaje, ¿no? No solo para los actores o para el candidato común en la gobernatura de Puebla, sino que están dando un mensaje, ¿no? Que puede ser interesante para el Tribunal Electoral retomarlo en un futuro proceso electoral como un precedente, ¿no? Entonces, recientemente tuvimos una gran reforma al Poder Judicial donde, por ejemplo, para tribunales colegiados, tribunales unitarios, pues justamente el tema del precedente judicial va a ser algo novedoso en los próximos años, ¿no? Entonces, en materia electoral, también identificamos justamente cómo cada sentencia trae un mensaje más allá de la resolución, ¿no? Pues compañeros, no sé si alguien más tenga alguna participación, ¿no? Bueno, pues yo creo que por el día de hoy aquí lo vamos a dejar.
¿no? Los invito a consultar la lectura, a consultar la sentencia y les voy a dejar mi correo por si alguien en alguna ocasión tiene alguna duda sobre la escuela judicial o sobre el diplomado que están cursando, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Y también, pues, si los puedo ayudar en algún otro tema, pues estoy a sus órdenes y a su disposición para lo que necesiten, ¿no? Aquí está mi correo. Pues les agradezco su asistencia. A los compañeros que se fueron sumando a lo largo de la sesión, pues los invitamos a cumplir con la puntualidad, ¿no? En respeto a los compañeros, a los futuros profesores que vayan a tener, ¿no? Que puedan estar en el tiempo señalado por el programa. Les deseo el mayor de los éxitos. Tengan una bonita tarde y por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, maestro. Hasta luego, Adolfo.